vamos a tener una presentación a cargo de Andrés Musacchio, que es investigador de CONICET en el IDESI y profesor de Historia Económica y Social Argentina en la Facultad de Económicas de la UBA. Una presentación sobre la contratendencia a la caída de tasa de ganancia y post-neoliberalismo digital, que es una presentación que está basada un poco en las tendencias de la crisis económica mundial, la situación económica global que antecede a la pandemia actual y que en todo caso se podrá ver de qué manera la propia pandemia la refuerza. Así que, bueno, Andrés, gracias por estar, gracias por sumarte, has sido habitué en la mayoría de las actividades, así que te agradecemos que estés acá y te invitamos a empezar con tu exposición. Bien, bueno, gracias por la invitación. Espero que se escuche mejor que lo que se te escuchó a vos, porque salió todo entrecortado. Pero vamos a ver si más o menos podemos ir resolviendo las cuestiones técnicas. Bien, ahora se escucha bien, parece. Esta charla un poco se inició a partir de la charla que había dado hace algún par de semanas Martín Kalos, que nos planteaba un escenario muy crítico en absolutamente todos los aspectos de lo que se venía en el marco de la crisis del corona y el futuro. Y lo que yo pensaba en ese momento, y no llegué a plantearle la pregunta, era que en realidad no todos estaban perdiendo, que también había algunos ganadores, y que esos ganadores tenían un hilo de continuidad hacia atrás y hacia adelante, no eran cualquier tipo de ganadores. Y planteaban una serie de problemas que ayer planteó sobre el final también Corina, y por eso vamos a retomar seguramente a lo largo de esta charla algunos de los elementos que planteaba Corina. Concretamente, ese proceso de quién gana y cómo gana en el marco de la crisis del corona, probablemente se publique en una notita de página 2 que escribí hace un par de días y que me dijo Alfredo que iba a publicar o este fin de semana en el Cayo o el que viene. Pero como les decía, yo creo que esto tiene o es parte de un proceso de mucho más largo plazo que puede terminar constituyendo una salida del neoliberalismo hacia otro modelo que tiene mucho que ver con la cuestión de la digitalización. Por eso había planteado esa idea de la digitalización. Y lo que también quería experimentar un poco en esta charla es algunos elementos para jugar con estas charlas digitales que vamos a ver si salen. Por ejemplo, decía yo si se veía bien esta pantalla que va a aparecer ahora, porque esto nos permite, ¿tienen ustedes los celulares a mano? Si no los tienen a mano, búsquenlo, salvo que ninguno lo tenga a mano y entonces no va a salir el juego. Pero la idea es que puedan en este momento, con el código de barras que va a salir ahora, hacer una especie de encuesta de qué caracteriza al nuevo mundo digital. Entonces, con esto ustedes tienen que agarrar el telefonito, ver leer el código de barras, así como estoy haciendo yo en mi teléfono en este momento, abrir el navegador y les va a aparecer una pantallita en la cual ustedes pueden escribir qué les parece a ustedes, qué es lo que caracteriza al nuevo mundo digital. Y pueden escribir no solamente una, sino varias palabras, y entonces va a aparecer ahí reflejado en el espacio azul. Se ve la pantalla, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que más ha votado la gente por ahora es las.
Bien, pero con eso nos permite ver una serie de elementos que pueden llegar a ser interesantes porque nos muestra una cuestión vinculada a la velocidad, que probablemente tenga que ver con la velocidad de cambio, a relaciones, a precarización, a procesos políticos como los neofascismos, a determinados discursos, a redes y relaciones sociales, a cuestiones de odio, toda una trama de vínculos sociales que están cambiando y están modificando la cuestión. Entonces ahí aparece lo que yo quería empezar a plantear hoy. En el marco de un debate que se está dando en función de la crisis del corona, algunos plantean que con esta crisis la pandemia le ha dado un golpe mortal al capitalismo. Ayer nos decía Corina, descubre la crisis que el capitalismo mata, descubre el capitalismo, las peores facetas del capitalismo, y entonces esto es el inicio de un proceso, nos diría Slavoj Žižek, zum Beispiel, por ejemplo, que es un filósofo esloveno muy, muy conocido, uno de los dos filósofos de moda, diría yo, nos pone en el marco de una destrucción del neoliberalismo, una destrucción del capitalismo y la apertura hacia un nuevo proceso eventualmente revolucionario. Del otro lado, el otro filósofo de moda, Byung-Chul Han, nos insiste en que atrás de esto viene un proceso mucho más fuerte del capitalismo, con una era de regímenes autoritarios, con un estado que de excepción va a pasar a ser la situación normal. El virus nos fragmenta, nos aísla y por lo tanto nos profundiza todavía más una serie de tendencias, diría Han, hacia la psicopolítica, hacia la explotación de la psiquis. Vamos a volver en esto sobre esto seguramente una y otra vez, porque yo tomo en este trabajo que les estoy presentando muchas ideas de Han, algunas como fundamento bien claro y otras como una crítica muy radical. Me parece que Han pone muy bien el acento en algunos elementos y no termina de entender el contexto y el proceso de transformación. Mi perspectiva, de todos modos, es una perspectiva bastante más pesimista, más volcada hacia el planteo de Han que al de Žižek. Pero para eso, yo diría, tenemos que tomar 2 o 3 elementos analíticos importantes. En primer lugar, me parece que uno tiene que entender esto a partir de la idea de o discutir si lo que ponemos en el centro del análisis son procesos cíclicos o etapas. Procesos cíclicos en el sentido de procesos que se repiten una y otra vez con la misma forma. Por ejemplo, la idea de revoluciones tecnológicas que transforman el modo de producir y a su vez generan toda una etapa de crecimiento de la productividad, del producto, etcétera, etcétera, que entran en una etapa de declinación y provocan entonces una crisis, una depresión, y vuelven y vuelve a iniciarse el ciclo con una nueva revolución tecnológica. Digo, es una forma de entender el ciclo, no es la única, como planteo analítico de un proceso que se repite de manera monótona. Frente a eso, otros plantean, no, estamos en un proceso en donde lo que marca es las diferencias con respecto a la etapa anterior, es decir, un proceso de sucesión de etapas, cada etapa consistente dentro de sí misma y diferente de las etapas precedentes y de las etapas que vienen posteriormente, y que entonces generan modelos de desarrollo muy concretos que no pueden captarse solamente en términos de ciclos. Yo creo que esa sucesión de etapas nos plantea también una idea de ciclos, es decir, procesos que eventualmente se repiten, pero que son diferentes
en una etapa a la siguiente o a la anterior. Por lo tanto, hay ahí dos elementos que juegan constantemente de manera dialéctica y que yo creo que aparecen muy claras, entre otras perspectivas, en El Capital. Marx habla muy claramente que una de las dos tendencias subyacentes del capitalismo es la tendencia a la caída de las tasas de ganancia. Y sin embargo, en algún momento Marx en El Capital, a pesar de eso, lo que tenemos que explicar hoy es por qué las tasas de ganancia son altísimas y suben. Lo que existe, va a plantear Marx, son tendencias o influencias contrarrestantes que permiten que en periodos determinados la tasa de ganancia se recupere. Por supuesto, esas tendencias contrarrestantes, esas influencias contrarrestantes se agotan y por lo tanto vuelve a reaparecer una y otra vez la tendencia de fondo a la caída de las tasas de ganancia. Marx se queda ahí. Yo creo que lo que uno puede encontrar, si hurga un poquito más, es que hay en cada etapa, en cada modelo de desarrollo, un conjunto de contratendencias a la caída de la tasa de ganancia que le son propias. Entre una etapa y la otra hay una serie de contratendencias a la caída de la tasa de ganancia que caracterizan a cada una de esas etapas. Y si tomamos como telón de fondo que el capitalismo tiene como elemento fundamental la acumulación de capital, la reproducción ampliada del sistema, la cuestión de la tasa de ganancia es central para definir el proceso. Y por eso me parece a mí que esa idea de influencias contrarrestantes es central para entender los saltos de una etapa a la otra. La pregunta es si en el mundo de hoy estamos en un proceso así. Estamos en un momento en el cual el neoliberalismo se ha agotado, estamos en un momento en el cual el capitalismo ha entrado en una etapa de estancamiento secular de la cual muy difícilmente pueda salir porque ha atravesado límites o está chocando contra límites infranqueables, algunos resolvibles con política económica, como los límites a la demanda. El capitalismo está enfrentando en este momento una caída muy grande de la demanda. Eso se puede modelar con distribución del ingreso. Pero ¿qué pasa con los límites de la naturaleza? Lo que mostró la crisis del corona es que efectivamente los límites de la naturaleza habían sido o están siendo transgredidos de una manera que no puede sostenerse a largo plazo. El capitalismo está acumulando, en función de una distribución muy polarizada del ingreso, una cantidad enorme de capital que no tiene salida en inversiones porque no hay quien consuma ese producto. El orden internacional está en una crisis muy importante estructural. Entonces, hay algunos elementos que hablan de un estancamiento muy notorio y un agotamiento del modelo, del sistema, partes de la discusión. Otros, en cambio, dicen, estamos frente a un proceso de cambio tecnológico muy significativo que podría llevar a pensar en una revolución tecnológica motorizada por la digitalización y que va a terminar cuajando en una explosión de la productividad. Y eso va a colocar otra vez al capitalismo en el sendero expansivo, probablemente con otras características. Un pequeño paneo muy rápido sobre algunas estadísticas. Están medio viejitas porque no tuve tiempo de actualizarlas, pero las tendencias se mantienen. Lo que vemos en los últimos años es un crecimiento muy débil. Después de la crisis de 2008, nunca más el capitalismo o nunca más el crecimiento en los países desarrollados volvió a recuperarse. En algunos países periféricos hubo un pequeño reavivamiento, pero en general la tendencia es a un crecimiento muy débil comparado con los años 60, con los años 70, con los años 80. En ese contexto, como decíamos recién, una distribución cada vez más desigual del ingreso, con una pérdida de participación del salario en el ingreso, es lo que vemos en este caso, y eso es generalizado.
yo diría, maticemos un poco el escenario si incluimos a China, cosa que no hice, pero si incluimos a China el escenario es un poquito más matizado, pero ahora China también está entrando en un proceso de estancamiento y habría que ver qué pasa con eso. Y a pesar de ello, a pesar de porque el cuento de los neoliberales era, si bajamos el salario y aumentamos las ganancias, eso motoriza la inversión y eso va a generar un aumento de la producción. Ese era el núcleo central de las ideas neoliberales. Y sin embargo, a pesar de que se bajaron los salarios, de que se bajaron los impuestos, etcétera, etcétera, la inversión también tiene una pendiente decreciente y eso justamente se traduce en un crecimiento también muy débil. Entonces, y en ese contexto, el empleo en los últimos años se ha movido de una manera bastante curiosa, pero no hay un desmadre del desempleo, no lo había por lo menos hasta ahora hasta que se inició la crisis del corona en los países desarrollados. Entonces, sobre esa cuestión, o sobre ese contexto estadístico, se monta una transformación tecnológica bastante notoria, sobre todo motorizada desde la crisis para acá, desde el 2007, 2008 para acá, aunque entronca con algunos elementos que ya estaban presentes desde los años 70. Los años 70 habían puesto en marcha, o los años 60, 70, 80 fueron acelerando las tecnologías de procesamiento de datos y las tecnologías de comunicación. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que esos dos conjuntos de tecnologías se han entrelazado y el núcleo central de la cuestión es esa fusión entre tecnologías de procesamiento y de comunicación. Y esto da lugar a una serie de cambios muy fuertes en las estructuras productivas, que los vemos en tres de los cuatro cuadraditos de la lámina. El primero es justamente la fusión de las tecnologías, el segundo es el desarrollo de las plataformas. En este caso, las plataformas no son plataformas de zapatos, sino que son plataformas digitales, un fuerte proceso de robotización y la generalización o la aceleración de elementos tales como las impresoras 3D. Las impresoras 3D yo creo que abren un panorama de transformación productiva muy grande porque contribuyen a fracturar todavía más la deslocalización de la producción. Yo creo que cambia por completo o está cambiando por completo la espacialidad del proceso de producción. Entonces, ese es un cambio que no es menor. Ahora, todo esto significa que estamos en el marco de una revolución tecnológica incontenible, una revolución tecnológica que nos asemeja a, a un viejo mundo que no voy a poder, que no encuentro en este momento, entonces no lo voy a compartir, pero iba a poner ahí para remedar a nuestros hackers de ayer, un videíto sobre los supersónicos, pero los tenemos por lo menos en fotos. Y yo creo que ahí estamos frente a un cambio que es un poco menos intenso de lo que algunos panegiristas de la revolución tecnológica plantean. Yo creo que la transformación tecnológica uno la tiene que tamizar por lo que un economista alemán, Haug, llamaba el embudo tecnológico. Digamos, yo creo que si uno mira la tecnología desde las distintas esferas de posibilidades, se encuentra con un escenario en el cual lo que es técnicamente posible se va reduciendo cada vez más a medida que nos vamos acercando a las condiciones concretas de la producción. Es decir, uno a partir de la investigación
en ciencias duras puede encontrar una serie de desarrollos científico-tecnológicos que después no todos son realizables técnicamente. De esos proyectos realizables técnicamente, algunos no son realizables económica o ecológicamente. De esos, a su vez, quedan los que son realizables social, jurídica, política y económicamente. Entonces, cada vez es más chico el horizonte de lo que realmente puede hacerse en relación con lo que teóricamente uno puede plantear. Y esto se ve cuando uno compara esa euforia tecnológica que vive el mundo de hoy con la evolución de la productividad. Uno supuestamente esperaría que con estos cambios en la digitalización la productividad creciera fabulosamente. Y sin embargo uno se encuentra con el viejo dilema de Solow, o con la vieja paradoja de Solow, que planteaba que no siempre las transformaciones tecnológicas conducen a un salto de la productividad como el esperado. Y si uno mira lo que ha pasado en los últimos años, se encuentra con que la productividad viene creciendo muy bajito, menos del 1% anual, y entonces esa euforia tecnológica desaparece un poco en ese contexto. ¿Por qué? Bueno, hay que analizar el desarrollo tecnológico en su marco. En su marco significa, fundamentalmente, si el elemento tecnológico es uno de los factores fundamentales que nos vincula a la producción con las tasas de ganancia, la ganancia esperada es un elemento central. Y entonces, cuando uno se encuentra, o cuando uno empieza a hurgar en las condiciones de producción, en las estructuras productivas, en los procesos microeconómicos, en los procesos mesoeconómicos, se encuentra con que las ganancias esperadas de una transformación acelerada de las condiciones de producción son bastante más bajas de lo que los panegiristas hablan. De hecho, cuando uno analiza en concreto, se encuentra con que el núcleo duro de las ganancias realizadas por el proceso de digitalización no tienen tanto que ver con la robotización. La robotización se sigue introduciendo en pequeños espacios, pero en conjunto con trabajo humano que juega un papel fundamental todavía. Los nichos fundamentales de ganancia tienen que ver con la cuestión de la gestión de la información, con el manejo de los datos, con la captura de datos, con la transformación de esos datos, con la venta de datos. Ahí está el núcleo duro en este momento de la ganancia digital. A su vez, siempre aparece la cuestión de la gestión de la obsolescencia. Quienes somos historiadores económicos siempre discutimos la idea de por qué Gran Bretaña, que le llevaba 5 cabezas al resto del mundo en 1870, pierde en el último cuarto del siglo XIX la carrera tecnológica contra los Estados Unidos, contra Alemania y contra Francia. Muy sencillo, ni Francia, ni Estados Unidos, ni Alemania tenían que destruir capital físico existente. Y Gran Bretaña sí, y eso es carísimo. Entonces, cómo gestionar la obsolescencia es un elemento fundamental en la cuestión del desarrollo tecnológico. ¿Y quién está dispuesto a financiar ese proceso de cambio tecnológico? Y ahí juega un papel fundamental el capital financiero, que sigue concentrado en ganancias de corto plazo, especulativas, y mucho menos en la financiación de capitales o en inversiones de largo plazo. Por lo tanto, quienes pueden hacer inversiones de largo plazo son aquellos que tienen capital propio para invertir. Y ahí estamos en justamente las empresas que se dedican a la gestión de la información, que son a su vez las que están ganando tanto o más que el capital financiero. Estamos hablando de empresas como Google, estamos hablando de empresas como Amazon, estamos hablando de empresas como Facebook, estamos hablando de empresas como Apple, las GAFA, como le llama la literatura actual, junto con toda una serie de pequeñas empresas denominadas start-up, que están
también generando en torno a esos grandes conglomerados pequeñas, medianas inversiones en la gestión de la información, pero que tienen, según los análisis que se están haciendo ahora cada vez con más precisión, una característica muy similar a la del capital financiero. En general, la idea es rápidamente hacer un desarrollo tecnológico que pueda colocarlas en el mercado de capitales y ahí vender las acciones lo más rápido posible para hacer una ganancia financiera. Las startups tienen un comportamiento muy parecido al del capital financiero. Y bueno, a su vez, el desarrollo tecnológico vinculado al aumento de la producción necesita de demanda. Ya veíamos recién los límites del proceso de la demanda. Hay también procesos culturales en el proceso de consumo, en el proceso de producción, en la articulación de las actividades productivas y demás, que no cambian tan rápido y por lo tanto frenan también el desarrollo tecnológico. Y entonces estamos en un mundo que es bastante diferente al de esos panegiristas de la tecnología. Y eso nos plantea la pregunta, ¿estamos frente a un proceso de superexplotación de la fuerza de trabajo o estamos frente a un proceso de desempleo? Pregunta entonces para nuestros amigos. Vamos a ver cómo salgo de este loop de acá. Podemos activar este nuevo slide, pero ahora con una pregunta directa. Muchachos, ¿cuál es el impacto de la digitalización? Y chicas también, ¿desempleo o mayor explotación? Pueden todos votar en este momento mientras respiran de lo que estoy presentando. Se abre muy lentamente. Ligeramente va ganando el desempleo. $60-40. Bien, supongamos que ya votaron todos. Y entonces podemos retomar la presentación. Yo tengo la impresión de que es la cuestión de la superexplotación el elemento central, pero vamos a tratar de explicarlo, o vamos a tratar de fundamentarlo. Por acá tengo algunos apuntes que nunca está de más tenerlos a mano. Hay un elemento que es central en todo este proceso, que es la organización de los procesos de trabajo. En última instancia, los cambios tecnológicos vienen acoplados a una reorganización de los procesos de trabajo. Y es en ese contexto en el cual uno debe leerlos. De hecho, yo creo que uno de los aportes fundamentales, o uno de los, para mí, aportes fundamentales de los trabajos de Coriat, es el hecho de que Coriat plantea que los cambios tecnológicos en realidad son el resultado de cambios en la organización de los procesos de trabajo y no los que lo impulsan. En última instancia, lo que hay en momentos de crisis es una reorganización del proceso de trabajo que necesita una apoyatura tecnológica, y entonces cada nueva organización de los procesos de trabajo desarrolla su propia faceta tecnológica. Y entonces no es que vamos de la tecnología a la organización de los procesos de trabajo, sino al revés. Y en este contexto, lo que uno ve en todo este proceso es un cambio en la organización de los procesos de trabajo muy, muy marcado, que tiene algunas características muy particulares.
que entronca con el proceso de microelectrónica que ya venía aplicándose desde los años 70, desde los años 80, pero en un contexto de una creciente deslocalización de tareas, deslocalización de la fábrica, deslocalización de las estructuras piramidales, y ahí es donde aparece la articulación de los sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos que pueden definirse como sistemas que integran sistemas informáticos con procesos físicos. Robots, por ejemplo, que incorporan sistemas digitales, sistemas informáticos que se pueden manejar a la distancia, que incorporan elementos de inteligencia artificial, pero que se plasman en un contexto físico de producción. Y digamos, lo novedoso de esto es que se produce en el marco de redes de información globales. Y entonces los sistemas ciberfísicos pueden acoplarse, pueden ser, los acoples se pueden modificar, pueden ser construidos y reconstruidos durante la operación. Y la operación, los servicios pueden ser muchas veces utilizados por múltiples usuarios en cualquier punto del sistema, con un nuevo paradigma organizativo y comunicacional, muy similar a la estigmergia. ¿Qué es esto de la estigmergia? La definición más clásica es que se refiere a una organización de sistemas descentralizados, sin planificación central, en la que los diferentes componentes colaboran a partir de pautas que se estructuran por medio de marcas y datos que dejan los participantes individuales en la red. Es decir, nos vamos de esa estructura piramidal del control del proceso hacia una red en la cual en cada lugar se puede modificar y que en todo caso lo que ocurre es un proceso a partir de esas redes que digamos, se van organizando por medio de esas marcas y datos que van dejando cada uno de los componentes. Yo ponía acá animalitos porque es un concepto que viene del análisis de la biología, de la etología, y que surge primero como análisis del comportamiento de las hormigas, cómo hacen las hormigas para encontrar el camino a la planta y la vuelta al hormiguero, justamente a partir de las marcas y los datos que van dejando cada una de las hormigas. Las abejas, las bandadas de patos y de pájaros, y ese es el proceso que va ocurriendo en este momento también en la red. Con lo cual, muchos insisten en la idea de que la organización de los procesos de trabajo nuevos son procesos en los cuales el control del trabajador queda diluido. ¿Es cierto eso y es relevante? Yo tendería a pensar que no es así. En primer lugar, porque, y ahí Han plantea muy bien la cuestión, la articulación de el hombre y la mujer a los nuevos sistemas informáticos genera una presión hacia sí mismo para la autooptimización. Es decir, ya no es necesario controlar al trabajador porque el trabajador se controla solo en el marco de un cambio del paradigma ideológico que se inicia en el neoliberalismo, pero que va profundizándose en los últimos tiempos. Y tampoco es relevante eso, porque lo fundamental acá es quién controla los datos. Si el núcleo central del cambio es la operatoria, la administración de los datos, el que controla los datos es el que controla todo el proceso. Entonces, ya no es tan necesario controlar al trabajador con el látigo, se lo controla de otra forma, se lo controla desde la psiquis, y se lo controla a partir de una serie de cambios que, a su vez, automatizan el proceso de creación. Entonces, ahora enseguida vamos a ver algún ejemplo, pero el tema de la descalificación del trabajador de cuello blanco como uno de los elementos centrales es, yo creo, el gran
el gran bolsón de ganancias del proceso que está en este momento en ciernes. Voy a tratar de ir acelerando porque si no, no vamos a terminar más. En ese sentido, yo creo que uno puede empezar ahí a analizar la cuestión de las nuevas formas de explotación y preguntarse si hay nuevos factores contrarrestantes a la caída de las tasas de ganancia, a partir de los 4 elementos centrales que plantea Marx en relación a cómo se generan las ganancias. Por un lado, la cuestión de la acumulación originaria, y cuando hablo de acumulación originaria no estoy pensando en términos estrictamente vinculados a lo que decía Marx. Marx decía que la acumulación originaria es la separación de los medios de producción y el trabajador. Yo creo que es un proceso mucho más amplio. El capitalismo a lo largo de todo su desarrollo ha incorporado siempre nuevas formas, nuevos procesos, nuevos elementos en forma de acumulación originaria. Primero separa el capital del trabajo, pero después incorpora, por ejemplo, la propiedad intelectual, incorpora los códigos genéticos, etcétera, etcétera. Tenemos a lo largo de la historia del capitalismo un permanente proceso de incorporación de elementos nuevos en forma de acumulación originaria. Por supuesto, los cambios tecnológicos y la plusvalía relativa, la plusvalía absoluta, que tiene que ver con la tasa de explotación directa del trabajador, y la apropiación de rentas. ¿Cómo juegan todos estos factores en las nuevas contratendencias a la caída de las tasas de ganancia? Los cambios tecnológicos y la plusvalía relativa yo creo que en este momento son mínimos, existen, pero como veíamos en la evolución de la productividad, es bastante menos interesante que los otros 3 factores. De manera que podemos ver los otros 3 factores. Acumulación originaria en el sentido amplio tiene que ver con un proceso creciente de desposesión del conocimiento. Vamos a ver enseguida, por ejemplo, la existencia de empresas como IKEA que venden muebles prefabricados que uno se arma en las casas. Hay algunas competidoras de IKEA que están teniendo otra forma de trabajo. Con el celular, uno pone el celular enfocando a la pared que quiere cubrir y puede jugar con los módulos y diseñarse sus propios muebles, mandar eso después por la app a la empresa que después le manda a uno las partes para que se arme el mueble correspondiente. Es decir, el proceso de creatividad va siendo absorbido y va siendo desposeído del trabajador de cuello blanco en este proceso. Por eso decía yo hace un rato de la cuestión de la desposesión de conocimientos. La desposesión de los datos incluso los datos personales ya no le pertenecen a uno, sino a las empresas que los captan, los transforman, los venden, los utilizan, y esa captación de datos es también un elemento de acumulación originaria en el sentido amplio. Hay una discusión muy fuerte en este momento sobre si los datos son equivalentes a un proceso de trabajo o son equivalentes a materias primas. Es lo mismo los datos que uno carga en la red que el mineral de hierro en la montaña. Yo tengo mis serias dudas de esa segunda perspectiva, pero el hecho concreto es que esa disposición de los datos es una acumulación originaria en sentido amplio, claramente. El descubrimiento de la psiquis como fuerza productiva, ese proceso de autoexplotación que genera una creciente intensidad en el proceso de trabajo y que genera lo que Hahn llama una psicopolítica. Ahora ya no es necesaria la violencia, dice Hahn, porque en ese contexto la psicopolítica logra que la persona se controle a sí mismo, se auto-optimice y se autoexplote. Yo tengo mis serias dudas. Yo ahí discrepo absolutamente con Hahn. Yo creo que el proceso de psicopolítica solamente puede lograrse en el marco de un soporte material. El soporte material
del proceso de trabajo, de los productos, sigue existiendo, y por lo tanto la psicopolítica viene asociada también a una fisioviolencia, a una violencia física que, dice Han, está desapareciendo y que yo creo que está más verde que nunca, y lo vimos en América Latina en la segunda mitad del año pasado y en la primera mitad de este año. Los procesos de resistencia y de represión son claros y tienen que ver con el proceso de producción también, y con la rebeldía frente a esa psicopolítica. Bueno, la captación y venta de datos, el procesamiento de datos para influir en los procesos de consumo a través de la publicidad, en los procesos políticos a través de influencia sobre el votante, y la acumulación por vigilancia. ¿Cómo se captan los datos? Los datos se captan por múltiples mecanismos de vigilancia al que estamos sometidos permanentemente por cámaras, por computadoras, por celulares, por todos lados. Yo siempre hago el ejercicio de repetir varias veces que quiero comprarme alguna cosa, y muy poquitas horas después empiezo a recibir, aunque estoy en mis computadoras apagadas, aunque tenga el teléfono apagado, empiezo a recibir publicidad de ese producto que yo estoy mencionando. Y eso está claramente vinculado a una vigilancia a la que estamos siendo sometidos, y que describe muy bien Shushana Zuboff en su último libro, justamente Acumulación por Vigilancia. Una acumulación por vigilancia que tiene también su correlato en los comportamientos individuales, como los vigilantes de balcón de los que hablábamos ayer, o de los que hablaba Corina ayer. Ese me parece que es un elemento central, la acumulación por vigilancia del nuevo sistema. Curiosamente, se vinculaba a la caída de la Unión Soviética a la influencia de la informática, que le había hecho perder al régimen soviético el control sobre la gente. Hoy uno puede reírse de esa hipótesis, porque justamente con el desarrollo de la informática estamos más vigilados que nunca. Ya ni de trampa se puede ir. Aprieto mal el botón y entonces agrego filminas en lugar de pasar. La apropiación de rentas aparece vinculada a la administración oligopólica de los datos, y a las plataformas digitales como renta de intermediación. Y ahí es uno de los elementos centrales. Las plataformas digitales lo único que hacen es intermediar entre el comprador y el vendedor. Cuando uno, por ejemplo, pide un taxi con la aplicación Uber, Uber lo único que hace es comunicar al taxista con el que es potencial tomador del taxi. Y por eso cobra un servicio simplemente asociado a una apropiación de rentas. Hay algunos desarrollos actuales que están planteando el cambio cualitativo que significan estas plataformas digitales, porque en realidad las plataformas digitales se convierten en un mercado. Nosotros teníamos la economía tradicional, en donde oferentes y demandantes se encontraban en un mercado, el martillero balrasiano, que era una cosa abstracta, que no tenía contactos con uno y con otro, y que simplemente era un canal de intermediación. Bueno, ese canal de intermediación ahora tiene nombre y apellido. Se llama Amazon, se llama como Bezos, como el dueño de Amazon, se llama Uber, se llama Airbnb. Entonces, ahora el nuevo elemento cualitativo es que el mercado ha sido privatizado. Y esto nos cambia por completo el eje de todo el proceso. Esa privatización del mercado tiene, yo creo, un potencial increíble de transformación en el sentido más negativo del término. Y finalmente la plusvalía absoluta. Ahí yo creo que tenemos tres tipos diferentes de plataformas. Una plataforma al estilo Uber, en donde lo que ocurre es
que la plataforma es el intermediario entre un prestador de servicio independiente, que actúa como si fuera un empresario, pero que en última instancia es un trabajador crecientemente precarizado. Es la precarización del empleo llevada al punto máximo, al punto en el cual no hay vínculo entre el empleador real y el empleado, que actúa como un cuentapropista y que por lo tanto asume todos los riesgos, asume todos los costos y como en esas nuevas condiciones gana mucho menos que antes, necesita sobreexplotarse a sí mismo para mantener su nivel de vida. Justamente aquí viene una de las discrepancias con Han, porque Han diría, ese tipo se autoexplota. No, lo explota Uber. Lo explota Uber haciéndole creer que es un trabajador independiente cuando no lo es, y haciéndole pagar los seguros, haciéndole pagar los tiempos muertos, haciéndole pagar los costos por accidentes, haciéndole pagar su propia salud, su propia jubilación. Entonces, la precarización a ultranza, esa es una de las variantes de las plataformas. La otra es las plataformas al estilo IKEA o Google, donde la plusvalía absoluta simplemente significa convertir el tiempo de ocio de la gente en tiempo de trabajo gratuito, de tiempo de trabajo no remunerado. Cuando yo armo un mueble de IKEA, en realidad IKEA se ahorra de pagar un salario o se ahorra de pagar una parte del salario y las correspondientes cargas sociales, además de golpear sobre el sistema de seguridad social de esa forma. Entonces yo estoy trabajando gratis parcialmente para IKEA. Cuando yo cargo mis datos para entrar a Zoom y para cargar mis presentaciones, le estoy regalando datos a Google, que los cargo yo mismo y que Google después se encarga de vender a, por ejemplo, empresas que me mandan publicidad, me bombardean con publicidad todo el tiempo. Yo le trabajo gratis a Google cargando datos. Me diría algunos críticos de esta perspectiva que en realidad el proceso de trabajo se inicia cuando Google procesa esos datos y no cuando yo los cargo, que es cuando transforma las materias primas y yo solamente estoy acumulando materia prima para Google. Pero yo creo que eso es trabajo no remunerado. Y finalmente las plataformas como Amazon, que utilizan todos estos mecanismos complementarios de algoritmos para vigilar mucho más estrictamente al trabajador y controlar que no haya más, que se reduzcan los tiempos muertos al mínimo posible, que la eficiencia sea la máxima posible, y de hecho los propios algoritmos son capaces de tomar decisiones en el sentido de despedir un trabajador porque paró a fumar un cigarrillo cuando no correspondía. Esos mecanismos de vigilancia se transforman en una intensificación del proceso de trabajo, en una extensión de la jornada laboral, ya sea porque es más larga en el tiempo o porque se acortan los tiempos muertos en el medio, pero es parte del dispositivo de creación de plusvalía absoluta. Entonces, las ganancias de las gafas no son centralmente rentas tecnológicas, sino mecanismos de explotación de los más tradicionales. Esa es una hipótesis que planteo yo en el trabajito este. Y como decía yo, pensando contra Han, la explotación de la psiquis sin soporte material me parece que no es viable. Entonces lo de Han es muy interesante a condición de que uno lo inserte en un análisis mucho más profundo y lo saque del proceso de consolidación del neoliberalismo que Han plantea. Y por supuesto, empíricamente, la idea de que la psicopolítica reemplaza a la fisioviolencia no puede, no puede ser sostenido, lo hemos visto en los últimos tiempos. La pregunta es si estos cambios son suficientemente profundos como para pensar que estamos abandonando el neoliberalismo hacia otra cosa, hacia un nuevo modelo mucho más complejo y mucho más jorobado. Yo tendería a pensar que los cambios son relevantes, suficientemente relevantes como para tenerlos en cuenta, pero son demasiado incipientes todavía como para pensar que estamos ya ante un modelo consolidado. Yo creo que permiten ver un posible camino sin que eso signifique que ya estemos en un modelo nuevo.
Y en este contexto, si me vienen siguiendo bien, podemos meter un tercer jueguito, y ya el último y casi para ir cerrando, que nos permita activar una nueva filmina. No, me adelanté en el tiempo. Eso venía después. Primero, en la presentación venía la idea de que estamos ante una serie de desafíos que tienen que ver con los golpes sobre la acción colectiva, que da ese proceso de fragmentación y ese impacto diferenciado que tiene el nuevo contexto, desafíos de cómo manejar el control sobre los datos y los algoritmos en un proceso de empresas que son etéreas, que son virtuales y que se deslocalizan y cuestionan las regulaciones del Estado desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista del funcionamiento. Digamos, Uber está situada en el éter, en todo caso está situada donde está situado el servidor, pero si el servidor no está en Francia y alguien se toma un Uber en Francia, Uber queda fuera de todos los marcos legales e impositivos del Estado francés. Entonces, esto vacía tendencialmente las funciones del Estado, en un contexto en el cual además las gafas dominan el proceso de comunicación. Entonces son las que comunican cómo debe ser el mundo deseable. Entonces estamos frente a una serie de desafíos que ahora sí nos permitirían plantearnos la pregunta de cómo enfrentamos este desafío, qué cuernos podemos hacer. Y ahora sí, podemos volver a tomar nuestros telefonitos y allá aparece la revolución, una de las opciones. Yo no tengo teléfono, acá está. Así que no puedo votar, pero ahora sí. Interesante porque ninguna palabra aparece más grande que las demás. Todos estamos pensando en ideas o diferentes o complementarias, pero aparece la cuestión del Estado, aparece la cuestión de regulación, aparece la cuestión de las ideas, de cómo pensar el nuevo proceso, cómo dar un contexto social, cómo digamos, cómo revolucionar el proceso, cómo plantear la cuestión de la distribución, del ingreso, de la inequidad existente. La idea de pensar el proceso además con nuevas categorías, yo diría, acordes a los nuevos desarrollos o los nuevos desafíos que nos está planteando este contexto. Volviendo un poquito para atrás, una idea que yo no había planteado y que me parece que es central es que cuando los panegiristas del cambio tecnológico nos dicen estamos en condiciones de liberar al hombre del trabajo y que los robots asuman el trabajo del hombre y lo reemplacen por completo. Dirán algunos, esto genera una desocupación masiva, otros dirán, esto genera la liberación del hombre del trabajo pesado. Yo diría
que en este contexto es muy difícil pensar esa forma o de esa forma, porque el sistema capitalista sigue todavía anclado en la captación de plusvalía que tiene que ver con el trabajo humano. De manera que si el hombre es reemplazado por la máquina, no hay hombre para explotar. Si el hombre es reemplazado por la máquina y la máquina tiene dueño, el dueño se apropia de todo el producto y no tiene quien le compre el producto. Entonces, la única forma de pensar ese proceso de liberación del hombre del trabajo es en el marco de otro contexto de relaciones de propiedad. Yo no creo que se pueda pensar una desocupación masiva en estas condiciones sin un cambio en las relaciones de propiedad o sin una crisis terminal del proceso. Filmina final para abrir la discusión. Yo creo que en este contexto lo que cambia con el coronavirus es que las gafas, por un lado, son las grandes ganadoras en la coyuntura económica. Si uno mira qué es lo que está pasando, la gente compra por internet, la gente se relaciona entre sí a través de redes sociales etéreas, la gente paga sus impuestos o hace sus cobros a través de la red, mira sus películas a través de la red, recibe los diarios de manera online. Todo genera un conjunto pequeño de ganadores en este proceso que son las empresas tecnológicas, las empresas Google, Amazon, Facebook o el sector financiero, como planteábamos ayer, y eventualmente, dado que todo eso necesita un soporte material, también la extracción de materias primas sigue funcionando a pleno. Entonces, no es cierto que la depresión arrase con toda la economía, arrasa con una parte de la economía y fortalece justamente aquellos sectores que venían consolidándose en los últimos 5 años de manera clara. Y frente a eso, lo que aparece también es una reconstitución de las funciones del Estado como contrapoder. Un Estado que se debilita porque los impuestos caen, porque las protestas sociales son cada vez más grandes, pero que recupera desde el control de la salud, desde la imposibilidad del sector privado de responder a los desafíos de la salud, encuentra una ventana para re-regular algunos procesos. Y a partir de ahí puede construirse desde la perspectiva social un camino de salida a partir de una fuerte regulación. En última instancia, la forma de parar o de reorientar ese proceso de digitalización es a partir de un fuerte control de los estados hacia el interior, pero en coordinación. Digo, Francia sola, Alemania sola, Argentina sola no pueden regular a Google. Google no tiene un mercado importante en ningún país y por lo tanto puede prescindir de cada uno de los países. Solamente un bloque compacto puede frenar ese proceso. Entonces la coordinación multinacional es un elemento central que se logra a partir de fortalecer a los estados nacionales y desde ahí hacia un nuevo orden internacional. Un orden internacional que viene bastante complicado, porque nosotros estamos hablando de las GAFA, que son empresas vinculadas al mundo, llamémosle occidental. Yo soy de la época del bloque occidental y del bloque oriental, pero en el bloque oriental también se están consolidando empresas multinacionales de las mismas características, como Alibaba, como Baidu, como bla, 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 varias empresas chinas que controlan el mercado chino, que controlan parte del mercado asiático y que generan un desafío importante para las gafas occidentales. Ahí hay otra ventana por la cual se puede introducir un elemento de regulación, la confrontación entre estas grandes multinacionales de orígenes diferentes. Bien, con esto termino mi larga presentación. Pensaba hablar a 10 minutos nomás y dejarlos charlar a ustedes, y terminé hablando 1 hora. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo diría, somos pocos hoy,
que sería bueno que los participantes que quieren hablar, y eso que lo regule Nico, que hablen directamente, que no escriban preguntas en el, en el chat. Es bueno escucharles la voz. Una cuestión que me escribía Nico por privado es que está teniendo mala conectividad, que si podías coordinar las preguntas, pero en este sentido que decís, Andrés, si pueden intervenir directamente, como les parezca mejor. Sí, somos pocos, me parece que ni siquiera es necesario que alguien regule. Simplemente cuando uno está hablando, los demás respetan y cuando uno termina, uno más abre el micrófono y listo. ¿Qué les parece? Yo diría, probemos así si no vamos al chat. ¿A mí se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, se ve bien, pero se ve descoordinada boca y voz. No, simplemente vos- lo primero solo le pedí a Emi que me cubra. No, vos escribí, Nico. Mi computadora está bien. No, lo que voy a escribir acá, voy a copiar acá, en el chat, es el link para quienes quieran, que necesiten un certificado de asistencia a la reunión. Lo pueden seguir, no sé, ahí está. Bien. Entonces, no se le escucha a Nico, pero planteabas la cuestión de los certificados de asistencia nada más, o planteabas algo más. Bien. Bien, entonces, otras preguntas, dudas, comentarios, o los aburrí supinamente y solo se quieren ir a dormir. A ver, ¿se escuchan? Se escucha por ahora, José Luis. Bueno, bueno. Yo tengo una formación distinta y una mirada. Yo lo que creo que estamos mirando todo lo que pasa desde donde siempre lo miramos, las categorías conocidas. El esfuerzo para mirarlo de otro lado es enorme. Voy a simplificar. Me reía en casa, de pronto la cuarentena nos obliga a tareas que no hacíamos, a compartir el trabajo para la vida. Y esto lo replico para después de la pandemia, ¿no? Esto que pasa en el hogar y que pasa fuera del hogar, donde un proyecto de vida es un proyecto de país, es un proyecto de vida. Hoy la defensa de la vida hace que todos tengamos una tarea que no importa si es remunerada por ahora o no lo es, sino que tiene que ver con organizarnos para protegernos, proteger a los demás, el cuidado de todos, la atención sanitaria y todos los etcétera que van a. Pero empezamos a advertir cosas que dábamos por sentado que eran diferentes. Por ejemplo, que no teñirse el pelo mejora la calidad del pelo de las personas que se lo tenían. Una pavada. Digamos, pero es como empezar a valorar el sol que no lo veíamos porque estábamos muy apurados. Me parece que esto está produciendo un parate de, a mi modo de ver, de imprevisibles consecuencias. Yo leí ayer o antes de ayer una carta que el Papa le mandó a los movimientos sociales. Interesante, porque le manda al MTE, le manda una carta pidiendo algo diferente a lo que plantea el mundo de las finanzas. Es una propuesta modelizadora, ¿no? Quiere decir, desde lo teocultural puede o no ser receptado, aceptado en algún momento o no. Hoy está volviendo con mucha fuerza la idea del ingreso ciudadano universal y de la renta básica. Ya Chile avanzó haciendo algo parecido,
acá en Argentina se está insistiendo. Vudú escribió algo en El cohete a la luna ayer, creo, planteando el tema del ingreso ciudadano universal. Y vos fíjate que en el tema de la carta a los movimientos sociales, desde el punto de vista de un proyecto de vida, un proyecto de país, ¿qué plantea el Papa? Saquémosle la sotana un minuto para evitar prejuicios. Lo que está planteando es un salario universal, que no es un ingreso universal, no un salario que reconozca las tareas no reconocidas y no remuneradas. En este caso dije una población que no está inserta en el mercado laboral, que son los movimientos sociales, que trabajan en distintas actividades diferenciadas, pero son importantes trabajadores. Y bueno, y por otro lado está diciendo algo que me parece que es muy relevante. Plantea la búsqueda de nuevas categorías. Con mucha delicadeza creo que le está poniendo un límite a las categorías tradicionales, porque cuando dice que desde las miradas tecnocráticas, desde los gobiernos, hay que superar las lógicas mercadocéntricas o estadocéntricas, está incorporando una nueva categoría, sin nombrarla, que es la que habrá que buscar. A ver, nada, digo, me hace acordar a la fábula del cerdo asado, ¿no? Es decir, siempre que la gente comía carne de cerdo cruda, hasta que un día se incendió el bosque y se dio cuenta que era rica la carne del cerdo asado. El problema es que cuando quiso volver a comer carne de cerdo asado, cada vez que lo quería hacer, quemaba el bosque. Eso es el capitalismo, ¿no? Es decir, quemar prácticamente el bosque. Bueno, digo, ¿seguiremos quemando el bosque? Puede que sí, o como vos lo planteás, tiene que ver con la plusvalía, que tiene que ver con el desempleo, con las cosas. Sí misma está teniendo, me parece a mí, un choque muy fuerte frente a la realidad de vida o muerte. Pero bueno, no sé en qué deriva, pero me parece que tenemos que empezar a pensar salidas o caminos que tengan que ver con nuevas formas de organización social y que no necesariamente nos restrinjan a las miradas habituales que nos limitan a los nacionales, a los continentes. ¿Cuál será la salida de este mundo global? ¿Será un camino hacia una universalización diferente? No lo sé, pero digo, bueno, me parece que es lo que uno puede pensar. Sí, lo que yo creo es que estas últimas semanas han planteado algunos elementos que hacen mucho ruido en el sistema. Han planteado, por un lado, la posibilidad de encontrar una reconstitución del poder del Estado en algunos nichos, la posibilidad de avanzar en otro tipo de formas de trabajo por afuera del sistema, y eso genera, como decía yo, nuevas condiciones que pueden abrir ahí una serie de caminos de salida que habrá que ver después cómo se consolidan, porque después necesitas también un proceso de organización política, un proceso de articulación social y un proceso de enfrentamiento a los sectores más duros del capitalismo, que son los que en este momento además te controlan. Los medios de producción te controlan, los medios de comunicación y controlan las finanzas. Entonces, el poder que tienen no es menor. Eh, Eso no significa que la lucha no pueda plantearse y que la lucha no pueda ser victoriosa. Digo, justamente si hay un elemento, yo creo que los dos elementos disruptores en el contexto de la crisis del coronavirus es que por un lado tenés una consolidación de esos sectores de poder, pero por el otro lado la aparición de nuevas formas o la clarificación de algunos elementos que te permiten enfrentar a ese poder de otra manera. Y entonces yo creo que plantea en última instancia en blanco y negro una lucha importante. Y habrá que... Antes habrá de que ver. seguir con esto, que me parece muy interesante, pido título, pero leo algo que veo Luciano, que no tiene micrófono.
Después hablamos de lo que vos dijiste, que son los 3 pilares del antiproyecto: el comunicacional, el financiero y el militar autoritario. Pero bueno, ahora dejémoslo eso para después. Acá dice Andrés: lamentablemente no dispongo del micrófono. Soy Luciano, licenciado en Economía de Santa Fe, de Santa Fe Capital. A mí me gustó la idea de privatización del mercado, con la contundencia de este concepto. Lo que veo ahí es un cambio de la organización del mercado, una startup informática con la capacidad de coordinar oferta y demanda. No sé si hay un cambio en términos de supervisión, sí más bien flexibilización laboral y la explotación que esto conlleva. A mí me parece que la mayor consecuencia viene por la máxima captación de rentas extraordinarias. Desde ese punto de vista, ¿no es un éxito del capitalismo? Pregunta. Yo creo que es un éxito de una pequeña cantidad de grandes conglomerados que abren ahí una puerta yo creo que de consecuencias impredecibles todavía, porque la idea es siempre con los matices que puede tener el proceso de concentración existente, era que oferentes y demandantes se encontraban en el mercado y los oferentes trataban de convencer a los demandantes con todos sus medios de cómo hacer, de que les compren a ellos y no a otros. Ahora vos tenés un mercado que gana cobrándoles a las dos puntas y organiza quién puede participar y quién no. Si vos no te sometés a las condiciones de Amazon, tus productos no pueden entrar. Y eso es lo que dice, por ejemplo, una cantidad enorme de editoriales, de escritores que no pueden vender sus libros porque Amazon no se los permite si es que ellos no le ceden la propiedad intelectual de esos libros. Entonces, te limita eso quién puede acceder y quién no. Y frente a eso, ¿cómo reaccionás? Ahí hay un elemento bastante interesante que uno puede encontrar en las políticas alemanas, por ejemplo. Uno de los pocos elementos que yo encuentro muy rescatables, justamente en ese territorio, lo que se ha hecho es establecer una política de precio único para los libros. Entonces, Amazon no te lo puede vender más barato y no le puede hacer dumping al librero de la otra cuadra. Y por lo tanto, eso le permite al librero de la otra cuadra sobrevivir y le permite al tipo que no puede entrar en Amazon de todos modos llegar a todas las librerías y tratar de ingeniárselas para dar a conocer su producto y no ceder ante la presión de Amazon. Ahí tenés un elemento bastante interesante de cómo puede plantearse ese juego y cómo puede el rol del Estado torcerle a veces la mano a estos tipos. Pero me parece que el hecho de que haya alguien que controla en la puerta del mercado y te dice vos entrás, vos no, vos entrás, vos no, y entrás bajo mis condiciones, genera un cambio enorme que no es, digamos, que también tiene parangón con las grandes cadenas de supermercados, porque Coto actúa de la misma forma. Si nadie habla, agrego algo. No quiero ser molesto. Lo que creo, Andrés, que comparto lo que decís, pero me gusta ir, mejor dicho, a una mirada estructural. Como Argentina, pero no solo pasa Argentina, hubo 3 pilares que sometieron a la Argentina. Hablo del golpe del 76 hasta ahora que no hemos salido, ¿no?, de ese antiproyecto. Uno ha sido el pilar militar, que representó un modelo especulativo global, donde nos reendeudó, más las consecuencias de la guerra de Malvinas, etc. El otro ha sido el pilar financiero, que saquea sistemáticamente y se apropia de recursos sociales, enormes casos, RT, FJP, digo, hay montones de saqueos que siguen ocurriendo, más los servicios de deuda, del reendeudamiento que existe.
Y luego el pilar comunicacional, que es la construcción de la posverdad acá y en el mundo, donde la realidad no es la que es, sino la que nos cuentan que es. Perdón que la perra está ladrando en el fondo, pero bueno, sobre eso nada puedo hacer. Ahora, digo, ¿por qué muestro esto? Porque lo que cambió, sobre todo cuando asumió Macri en 2015, el pilar militar fue sustituido por el pilar autoritario, político, mediático, judicial, un pilar autoritario de disciplinamiento de la sociedad. Estos pilares son los que condicionan pensar cualquier política de cambio, porque en definitiva, el enemigo de un proyecto de vida es la deuda sistemática que sostiene la Argentina durante años. Esta deuda hace que tengamos miles de millones de dólares anuales, 2, 3 mil millones de pago de servicio de la deuda, que son recursos que nos faltan para la vida cotidiana. El enemigo es la deuda, pero el enemigo también del sistema especulativo, y eso hay que tenerlo claro, es el trabajo y el trabajador. Por eso atacan al trabajador activo y al pasivo. Entonces, todos los fenómenos que vos citaste, de asociaciones, de la uberización, etcétera, son instrumentos, me parece a mí, del ataque que tiene el modelo especulativo de concentración económica para atacar al trabajo y al trabajador. Y la contradicción que tiene esto es que eso se extingue en un punto, porque como vos por un lado hablabas de la ausencia de consumidores, porque gente no retribuida o sin trabajo no consume. Pero por otro lado, creo que el objetivo central en países como los sudamericanos es que financiar el no trabajo con subsidios para no trabajar, ingreso ciudadano universal, por ejemplo, para apropiarse más tarde o más temprano de los recursos naturales que si no se sacan con trabajo, no se sacan. No sé, es un esquema para aportar una mirada nada más. Bueno, es que justamente una de las cuestiones centrales y una de las discusiones centrales, por ejemplo, con Han, es justamente el hecho de que todavía el proceso capitalista, y yo creo que no se va a poder desprender de eso el proceso capitalista, sigue reposando sobre el trabajo. Entonces, en última instancia, actúa para acentuar la explotación sobre el trabajador, consiguiendo nuevas formas o inventando nuevas formas, y probablemente lo más perverso de este proceso es que los nuevos procesos a su vez fragmentan, y ahí como peronista entenderás bien lo que estoy planteando, fragmentan a la clase obrera organizada, porque no es lo mismo el tipo que está trabajando en una bicicleta llevando pizzas manejado por un Uber que no tiene, una app, que no tiene siquiera un lugar físico de trabajo donde juntarse con compañeros de padecimiento, compañeros de trabajo, para organizar una resistencia. Entonces, yo creo que el elemento fundamental es el aislamiento y el fraccionamiento de los trabajadores, que les quita absolutamente capacidad de resistencia, que los enfrenta entre sí y los pone en competencia entre sí y los lleva a ese camino de autoexplotación. Entonces, yo creo que el elemento más perverso de los nuevos desarrollos es justamente ese quiebre sobre la posibilidad de una estrategia colectiva, el quiebre del actor colectivo de trabajadores, y en los casos en los que ese actor colectivo se mantiene, lo tenés enfrentado con otros colectivos de trabajadores. Digo, uno piensa en las empresas de servicios que tienen como eje la cuestión de la sobreexplotación, de las condiciones de trabajo cada vez más miserables, y ahí tenés una estrategia sindical que es muy diferente a la de, por ejemplo, la industria automotriz, donde el tipo sigue ganando su salario y el punto fundamental es, en el transcurso de los próximos años vamos a prescindir del 40% de los trabajadores. Entonces, te enfrentás al sector que está luchando por conservar el trabajo con el sector que está luchando por condiciones de trabajo razonables. Entonces, yo creo que uno de los elementos más perversos es todo ese conjunto de engranajes para fragmentar los colectivos de trabajadores,
Y ahí es donde me parece que aparece la necesidad de repensar la acción sindical para volver a reconstituir el poder de los sindicatos. Y mientras tanto, eventualmente también ir avanzando en elementos disruptores del capitalismo. Hay el último libro de Wright es bastante interesante porque plantea distintas alternativas de romper con el capitalismo, que tiene que ver o con ir a una revolución radical o con ir incorporando nuevas formas de trabajo, nuevos procesos, nuevas formas de propiedad, elementos que vayan haciendo pequeñas disrupciones, pequeñas rupturas para ir abandonando el capitalismo de una forma mucho más suave y paulatina. Yo no soy demasiado partidario de ese tipo de camino porque me parece que el sistema siempre se lo termina comiendo, pero al menos es un debate que es bastante claro. Emiliano, vos querías plantear algo. Sí, ¿qué tal? Bueno, hola a todos y todas. Me pareció buenísimo, Andrés, en principio, me pareció muy bueno. Tenía algunas preguntas, dudas en realidad, o cosas para profundizar que te quería consultar. Eh, la primera es sobre la cuestión geopolítica que vos mencionabas hacia el final y retomaban un poco con José Luis ahí en la charla. Eh, Me parece que hay un elemento que está en el debate entre Han y Zizek. Claro, como que hay un elemento que me parece interesante sobre la crisis occidental, ¿no? Del modelo occidental, que lo plantea Han en realidad, lo plantea con cierta negatividad sobre el modelo asiático, y desde mi punto de vista un poco exagerada esa negatividad, y en realidad quería ver qué opinaba sobre eso, porque me parece que hay una idea sobre esa lógica del plantea de un estado policial asiático, ¿no? De control de datos, digital policial, ¿no? Una cosa, no recuerdo bien el concepto, pero va por ese lado, eh, que es posible, pero como que la alternativa sería una impronta liberal que no tiene mucha explicación, dado la crisis de Occidente, donde también se manejan datos, como vos decías, privadamente, y no fue el mejor el resultado, ni siquiera en términos sanitarios, ¿no? Eso es una cuestión, digamos, como para ver un poco qué opinás sobre esa tensión que plantea el autor. Y lo otro planteo dos cosas, una más, que me parece interesante si podés profundizar un poco en la discusión esta del trabajo, justamente, eh, porque algo interesante que planteabas, por lo menos me pareció que era así, es que la robótica va como detrás del manejo de datos, ¿no? Dentro de estas nuevas tecnologías, en realidad, los datos son la clave, o sea, por lo menos de las empresas actualmente de punta o más rentables a nivel internacional. Y si en ese sentido, ¿cómo afecta a otro tipo de trabajos, ¿no? Más vinculados a la producción industrial más clásica, o bien a los servicios, justamente, ¿no? Es decir, a los que no están vinculados, porque en sí emplean muy poca gente las plataformas, pero intervienen en los procesos productivos de las demás ramas, ¿no? Esas dos cosas. Bien, vamos por partes, como diría el viejo amigo Jack. Sí, yo creo que ahí Han traza una línea que no sé si es la adecuada. Esa idea de un Estado policial frente a un Estado liberal, yo creo que encierra dos peligros. Digo, por un lado, el peligro de no ver que en el capitalismo occidental el Estado policial existe también, existe de una manera mucho más sutil. El hecho de que el partido no controle al Estado y que haya un proceso formal de elecciones, eh, lo hace un poco más sutil, pero también por eso mucho más complejo, y en donde además
el entramado de intereses económicos le da una impronta muy particular, porque el control tiene que ver con que vos no te salgas del marco y tiene que ver con que además vos reacciones a distintos estímulos de una manera adecuada. Es decir, no solo que no te hagas el loco, sino que además compres. En ese sentido me parece que es todavía más peligroso que el modelo chino. Y en última instancia, cuando las papas queman, el modelo policial se descubre. Digo, pensemos en varios países de Europa Oriental que o pensemos en Bolivia, o pensemos en Brasil. Cuando, cuando no hay más remedio, y bueno, entonces vamos a un estado policial cada vez más clásico y controlamos entonces también cada vez más, más intensamente. Digo, el patrullaje, el ciberpatrullaje existe y de hecho existe en la Argentina actual, según lo ha declarado la ministra del rubro. Yo le tengo menos miedo a la ministra actual que a la ministra anterior, a Patricia Bullrich, Luro, Pueyrredón y Santa Fe. Le tengo bastante más miedo porque el control policial tiene ese sabor además más clásico de que atrás viene la represión. Eso, digamos, por un lado, pensar que el Estado policial no existe en donde sí existe, y por el otro lado, pensar con que la panacea es el Estado liberal. Esa es la trampa en la que ha caído el proceso de integración europeo. Eso es muy claro. Vos tenés o los movimientos de derecha, policíacos, el gobierno de Hungría, la derecha de Le Pen o la ultraderecha alemana, vos tenés Vox. Y por el otro lado, el otro poder, o el contrapoder, o el bloque alternativo, es un Estado liberal en el sentido de finanzas liberadas, de capital liberado, que en última instancia conducen a una creciente polarización del ingreso, a una creciente pauperización y a una creciente necesidad de control social también. Entonces, o te vas hacia la derecha, o te vas hacia la derecha nacionalista, o te vas hacia la derecha liberal, y no hay una opción alternativa frente a dos modelos que de todos modos te coartan las libertades de manera más explícita o más implícita. Pero entonces ahí me parece que las opciones que plantea Hans son en última instancia opciones que no son adecuadas. Insisto, me parece que porque le falta detrás el contenido del trabajo concreto, el contenido del soporte material concreto. Pensarlo solamente desde la psicopolítica te hace pensar que el Estado liberal, al estilo de lo que es la derecha liberal europea, puede ser un camino que sea mucho mejor que el de la derecha nacionalista. Y en ese contexto me parece que es interesante volver a pensar lo que ha ocurrido en América Latina en los últimos 20 años, donde se ha podido plantear una alternativa no del todo bien construida, con serios problemas, con tantos problemas que finalmente fue desplazada de los gobiernos, pero que mostró que hay posibilidades de pensar y de plantear caminos diferentes, caminos alternativos, que lejos de ser, de generar un caos y una devastación como se planteaban, lograron contener el proceso de caos en ciernes. Cuando uno mira lo que pasó en Argentina desde el 2001 hasta el 2015, dice, bueno, del abismo no dimos un paso adelante como el compañero Carlitos, sino un paso al costado. Y por supuesto que le cabe la crítica de no haber logrado profundizar el proceso de una forma tal que se haga
sustentable y que sea independiente de algún conjunto de dirigentes que lo orientaban. Entonces, yo creo que ahí hay una discusión en la cual, en todo caso, me parece que el elemento geopolítico aparece ahí en el control de algunos elementos clave para el desarrollo del nuevo proceso. Esto es algo que charlábamos bastante con Pablo Lavarello. A Pablo lo conocés, ¿no? Charlábamos mucho con Pablo el tema de el bloqueo comercial de Estados Unidos a China, que tenía que ver no tanto, veíamos nosotros, en la idea de frenar los coches chinos en el mercado norteamericano. Esa era la coraza, esa era la cáscara, pero por adentro lo que había era la necesidad de que China no accediera a un conjunto de desarrollos tecnológicos en la microelectrónica que todavía no dominaba y que le impedían alcanzar a los Estados Unidos en el proceso de desarrollo tecnológico. Entonces, seguir controlando ese proceso de transformación tecnológica como un elemento fundamental y, a su vez, impedirle el acceso al mercado norteamericano cuando sí lo tenían los teléfonos Huawei, porque sin el mercado norteamericano China no alcanza todavía a tener la escala necesaria. Entonces, por afuera de la cáscara del proteccionismo en general, aparecía un proteccionismo específico que tiene que ver con esa confrontación creciente entre dos potencias que no se saludan en este momento. La segunda pregunta al final me la olvidé, no la anoté enganchado en lo que me estabas planteando y me olvidé. ¿Cuál era? ¿Te acordás? Sí, no, tenía más que ver con la cuestión del trabajo, justamente, ¿no? En esto que vos planteabas como la disyuntiva entre desempleo, mayor explotación, efectivamente en las ramas, digamos, en otras ramas que no son la rama específica de las plataformas, como este proceso igualmente tiende, y bueno, y en la situación de pandemia, como vos decías, que donde se evidencia las posibilidades de teletrabajo, el convencimiento o el trabajo incluso subjetivo sobre los trabajadores, ¿no? De esta cuestión, ¿cómo influye en esas ramas? ¿O cómo lo ves? Sí, bueno, eso tiene mucho que ver con el proceso de deslocalización del trabajo del que yo hablaba al principio. El teletrabajo, en última instancia, te coloca en un terreno en el cual ya no trabajas tu tiempo de trabajo, sino que te empiezan a aparecer objetivos de trabajo. Y esos objetivos de trabajo de alguna manera se van haciendo cada vez más grandes y estás en todo caso 24 horas o 16 horas al pie del cañón, incluso aunque no trabajes, pero tenés la máquina prendida y estás alerta a lo que te puede venir de afuera, con lo cual incluso en tu tiempo de ocio estás enganchado en el trabajo. Entonces, ese tipo de procesos generan una precarización en un sentido amplio, diría yo, que por ahí es menos visible. Digo, para quienes venimos del ambiente universitario, eso es claro, en el sentido que son las 4 de la mañana y uno está escribiendo una idea que se le ocurrió, con una diferencia: el producto de esa idea es nuestro. El producto de lo que hace el tipo que está trabajando para su oficina no es de él, sino del dueño de la empresa. Entonces, esa precarización que nosotros nos autoimponemos, en todo caso a nosotros nos rinde como producto personal. Para el tipo que no tiene ese tipo de actividades, es una explotación creciente y es una subordinación cada vez más creciente. Ya te digo, en el marco de un trabajo cada vez más fragmentado, trabajadores cada vez más fragmentados y por lo tanto cada vez más dificultados de plantear estrategias de reivindicación colectiva. De hecho, incluso hasta son puestos en competencia entre sí y eso los obliga a estar todavía más presentes y autoexplotarse y ser más papistas que el Papa. De manera que eso yo creo que genera un quiebre importante. Por eso yo hablaba de el proceso de la reorganización del proceso de trabajo como elemento central y asociado a eso el proceso de cambio tecnológico.
Yo creo que vamos a un mundo cada vez, o el planteo del capitalismo más concentrado es ir a ese tipo de organización del trabajo, que aparece también en el mundo textil. Vos ahora te puedes comprar una máquina de tejer, de coser, o mejor dicho 5, para trabajar vos, tu esposa y tus 3 hijos, y autoexplotarte también en tu propio taller, como trabajador independiente. Es decir, sin responsabilidad por parte de la empresa textil y cada vez más condenado a trabajar más. Entonces, la estrategia es esa y la tecnología se adapta a ese tipo de procesos. Y frente a eso, bueno, hay que pensar ideas de cómo escaparse de ahí. Gracias, Andrés. No, Bueno, Pensando en escaparme, me escapo. Me tengo bueno, que ir a otra reunión. Che, muy interesante. Bueno, me parece que es un tema para profundizar, porque además tiene más preguntas que respuestas. ¿No? La sí, sí, respuesta se va- porque además tiene un final abierto, eso es lo bueno. Sí, sí. Sí, no, bueno, todos tenemos el deseo que sea como nos gustaría, pero no sé, y nos preocupa que resulte como suponemos que puede resultar. Ese es el grave problema. Sí, Sí, Andrés, bueno, Emiliano, un abrazo. Yo me tengo que ir a hacer otras cosas, pero bueno, acá estamos editando el noticiero diariamente. Si vos supieras cómo, después de la pandemia te voy a contar, pero hacemos artesanalmente todo y en este momento tengo que ir a grabar algo. Desde bien. ya, que mandar Voy, alguna. voy a ver, ¿Eh? podemos reconstituir la economía de miércoles Sí, que sí, nunca avancé. pero por supuesto. A ver, y esto lo permite. Tomalo, retomalo. Y acá estamos haciendo, te digo, hicimos un estudio ahora, perdón que salí de tema un segundito, ¿no? Hicimos un estudio en la planta alta. Eh, Contá un poquito de qué estás hablando, porque yo soy el único que sabe. bueno, espera que tengo un poco de tos. Comarca TV es un canal de televisión que nació como analógico hace 10 años, ganó un concurso de la televisión digital abierta hace 3 o 4, no, 5. Y bueno, milagrosamente nos mantenemos con mucho esfuerzo militante al aire. Ahora ganamos un nuevo concurso FOMECA, con lo cual estamos de nuevo con un noticiero. Ahora en un rato sale a las 6 de la tarde sale el noticiero, un noticiero diario de 25 minutos. Y bueno, que lo hacemos como vamos pudiendo. Estábamos también por otro subsidio, armamos en la planta alta, en el Playroom, un estudio de televisión. Estábamos en medio de terminar, nos agarró el coronavirus. Y bueno, lo único que me quedó el croma armado, con lo cual el croma es de un verde de fondo, con lo cual hay 2 o 3 cámaras instaladas, pero como no hay camarógrafo, no hay quien edite, no hay nada, estoy haciendo el noticiero grabándolo con mi celular. Pero queda bastante bien, y lo mando a las chicas que lo editen. Pero bueno, vamos produciendo contenido. Desde ya que este momento de gente que opine, y algo que cambió en este momento, producto de pandemia, coronavirus, es el copyright. No hay derechos de autor. Es decir, porque todo el mundo trata de expresarse y hoy no hay, usen libremente esto, usen libremente lo otro, los músicos, los cantantes, todo. Y bueno, y creo que es un momento para aportar ideas, ¿no? Y para, yo qué sé, para ayudar en lo que se pueda, de modo que el espacio está disponible, acordate. ¿Y dónde estás? ¿En Argentina o en Alemania ahora? Ahora quedé anclado en Alemania a punto de volverme a la Argentina cuando se suspendieron todos los viajes. Así Bueno, que en cuanto se abran las fronteras, estoy de vuelta por allí. perfecto, perfecto. Bien. Acá me pide Nico que alguien, porfa, lea este mensaje. Gracias a todos y a todas por participar en este encuentro. A partir del fin de semana, toda la charla va a estar subida al canal de YouTube de la Sociedad de Economía Crítica. Seguimos recibiendo nuevas propuestas de talleres para las próximas semanas. Hay varios talleres en agenda. Ya iremos comunicando los canales habituales. A los próximos talleres se accederá por el mismo link que esta actividad. Para los que no estuvieron ayer, hoy lo tuvimos a José Luis, ayer tuvimos algunas escenas pornográficas y de violencia explícita
que obligaron a cambiar de canal y a la inscripción previa. Bien. Bueno, el pensamiento crítico no es siempre bien aceptado. ¿Qué va a ser? No. Pero bueno, si no es muy aburrido. Che, un abrazo a todos y desde ya para vos y para todos los amigos, compañeros que tengan algo que decir. El espacio del canal, es más, podemos usar un espacio para que hagan síntesis de todo esto y alguien que se tome el laburito de no toda 1 hora, 2 horas de intercambio, pero si se seleccionan ideas o posturas. Nico, que sabe editar. Está bien. Mira, si me mandan el material crudo, pero lo mandan por WhatsApp o lo mandan por WeTransfer, pero indicando con precisión de los minutos de corte, porque si no es mucho trabajo para las chicas que editan, que no conocen el tema, o sea, no son. Entonces, si alguien dice, bueno, mira, hablé todo esto, pero del minuto 5 al minuto 10 es lo que vale la pena, cortá ahí, bueno, lo editamos. Y alguien como vos, Andrés, que un poco coordina este tema, bueno, lo que inventemos, son épocas de inventar, de modo que cuenten con eso, ¿dale? Dale. Bueno, un abrazo y... Abrazo. Gracias, yo calculo que ya estamos cerrando igual la sesión, salvo que alguien tenga algo urgente que preguntar. Si no, calculo que Nico, por lo que está poniendo, gracias a todos, especialmente a Andrés, nos vemos la próxima, significa que estamos cerrando el canal también. Bueno, un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Del canal, es más, podemos usar un espacio para que hagan síntesis de todo esto y alguien que se tome el laburito de no toda 1 hora, 2 horas de intercambio, pero si se seleccionan ideas o posturas. Nico, que sabe editar. Está bien. Mira, si me mandan el material crudo, pero lo mandan por WhatsApp o lo mandan por WeTransfer, pero indicando con precisión de los minutos de corte, porque si no es mucho trabajo para las chicas que editan, que no conocen el tema, o sea, no son. Entonces, si alguien dice, bueno, mira, hablé todo esto, pero del minuto 5 al minuto 10 es lo que vale la pena, cortá ahí, bueno, lo editamos. Y alguien como vos, Andrés, que un poco coordina este tema, bueno, lo que inventemos, son épocas de inventar, de modo que cuenten con eso, ¿dale? Dale. Bueno, un abrazo y... Abrazo. Gracias, yo calculo que ya estamos cerrando igual la sesión, salvo que alguien tenga algo urgente que preguntar. Si no, calculo que Nico, por lo que está poniendo, gracias a todos, especialmente a Andrés, nos vemos la próxima, significa que estamos cerrando el canal también. Bueno, un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, chao. Un abrazo.